El Señor le bendiga. Seguimos con un nuevo estudio hoy día del libro de Romanos y entramos al capítulo 11. Capítulo 11. Así que vamos a ver hoy día que sigue hablándonos la Biblia de Israel, de la nación de Israel. Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante que nos das. Gracias por los hermanos que siguen estudiando, siguen leyendo. Para aquellos que se están incorporando, Señor, bendice sus vidas, fortaléceles, trabaja en cada uno de ellos, Espíritu Santo, sorpréndeles. Señor, muéstrate a cada uno de ellos si alguno está falta de fe. Señor, trabaja su fe, activa su fe, haz crecer la fe en ellos de una manera maravillosa, que nada ni nadie los pueda separar de tu amor, Señor. En este instante pedimos que tú nos seas bendiciendo a través de tu palabra. Bendícenos, fortalécenos a través de ella, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección 29 y Romanos capítulo 11. Acordémonos que estamos hablando de Israel. 9 partía el rechazo de Cristo por Israel. El rechazo de Israel, la justicia de Dios, son unos subtítulos en el 9. Y capítulo 10, Israel necesita el Evangelio. Israel necesita el Evangelio. También tenía otro subtítulo que hablaba, Israel rechaza el Evangelio. Y hoy día va a hablar el capítulo 11, el rechazo de Israel no es total. El rechazo de Israel no es total. Amén. Así que entremos a la lectura. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro. Muy en claro. A ver, una vez yo estaba hablando de las noticias de Israel. Me interesan mucho las noticias de Israel. Y hablaba de la construcción del tercer templo, que si usted ve Instituto del Templo, Israel está listo para construir el tercer templo. Tiene todo. Es más, y parecía algo que como que ellos no tenían el arca, sí saben dónde está el arca del pacto, la tiene. Entonces planteé en un grupo de pastores y dije, oh, que está bueno. No, dije, uno dijo, no, ¿qué tenemos que ver nosotros con Israel? Somos la iglesia. Israel está allá, la iglesia está acá. Y la iglesia es nuestro punto, es nuestro centro. Y ahí dije, no lo veo tan así, le dije yo, ¿por qué? Cristo no va a venir, cuando venga, no va a venir a Chile. En un cerro ahí alto, un cerrito ahí alto en Chile, y viene Cristo a Chile. Y ahí viene su segunda venida. No, su segunda venida va a ser en la nación de Israel. Y la palabra nos marca que nuestra atención, y aparte que es de ser iglesia, de manejarnos la palabra, pero nuestra atención y de bendecir la nación de Israel debe ser constantemente en nuestra vida. De orar por la nación de Israel debe ser constantemente en nuestra vida. Los milagros que Dios ha hecho en la nación de Israel. La guerra es un milagro que en 1948 el Estado pasar a ser el Estado de Israel, cuando ellos no lo esperaban. He visto de Ben Urión, es increíble la historia de Ben Urión, cómo Dios usa a ese hombre, a ese ministro, de no teniendo nada, de pelear, de luchar, de tener una vida de una familia que nosotros lo condenaríamos por tener una familia que destruyó, deplorable. No un buen padre, pero sí que se dio toda su vida, aún su vida matrimonial, todo lo dejó de lado por la nación de Israel. ¿Qué podemos decir? Dios tiene todavía en consideración a Israel. Una de las situaciones que son actuales, que unos extremistas decían,
Y le pregunté, ¿por qué no han destruido a Israel? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tiramos los misiles, el Dios de ellos los desvía, dicen ellos. El Dios de ellos desvía los misiles y nunca llegan a curso, se van para otro lado, revientan en el aire, caen donde no tienen que caer. El Dios de ellos los protege. Un terrorista marcaba qué era lo que pasaba en este instante, en esta nación llamada Israel. El rechazo de Israel, dice la palabra, o el subtítulo de la plenitud no es total. Y Pablo empieza en ese tiempo, siendo judío, viendo la historia para atrás. Imagínense, de esa historia de Pablo para atrás, ya, en años 60, 55, Pablo está aquí, o un poquito más. Al tiempo de hoy día, 2020, 2021, entonces ha pasado mucha historia y todavía Dios sigue resguardando aquella nación. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo responde y dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Y empieza a explicar esta razón y el por qué. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy israelita, dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo. Si Pablo lo está diciendo en esa fecha, todavía no lo desecha en este tiempo. No lo ha desechado. Una de las marcas, una de las ideas que decía, aquellos que no creen en Dios, es mostrar una evidencia de la existencia de Dios. Ahí está. ¿Quién está ahí? La nación de Israel está viva, sobrevive. Hoy día es un estado. Y nadie puede borrar la historia de la nación de Israel. Nadie. Podían decir, desapareció. Y si desaparece la nación de Israel, o en el tiempo hubiese desaparecido como muchas civilizaciones, imperios, gobiernos, pero la nación de Israel es la evidencia de la existencia de Dios. Precioso. Ahí está Israel. El Israel del Éxodo, del Génesis, del Deuteronomio, de los profetas, del Nuevo Testamento. Ahí está la nación de Israel. El Israel del templo del esplendor, para que vea usted. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual Dios antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Había un remanente. No, Israel no estaba destruido, aunque habían matado a quienes, a sus profetas. A tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. ¿Quién? El mismo pueblo. El mismo pueblo. Pero como su título, el rechazo no es total. Aún Dios, aunque el profeta Elías se veía solo, aún Dios tenía reservado a quienes, y lo tenía claro, y los tenía contados, 7,000. Elías, no eres solo, tengo a 7,000 que no se han arrodillado, no han doblado sus rodillas ante Baal.
Qué sorpresa para el profeta. Qué misterio para el profeta. ¡Qué plan! ¡Qué plan! Cuando no vemos nada, Dios ya está trabajando por otro lado. Ya tiene un trabajo hecho por otro lado. Cuando no vemos nada, el profeta no ve nada y al contrario ve, y aún sí ve su peligro de muerte porque han matado a todos los profetas. Queda solo él. Si él se ve que, Señor, si muero no va a haber más profeta. Soy el último. Y él se dice, tengo a 7,000, Elías. Elías, como tú te ves solo, pero hay 7,000 que yo ya tengo guardados. Ya me adelanté a los hechos, Elías. Y si este mismo pueblo mata a los profetas, si este mismo pueblo, esta nación incrédula mata y destruye mis altares, yo tengo 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cómo Dios se adelanta y cómo Él ve que aún este Israel pueda seguir avanzando. Sí, hay un Israel que es contra, que no quiere someterse, que quiere la idolatría, pero hay un Israel que Dios va cuidando, este Israel de estos fieles. Este Israel que Dios los tiene guardaditos, este remanente, y que no van a doblar sus rodillas ante Baal. ¿Ya? El rechazo de Israel no es total. Pues posiblemente Elías lo estaba viendo total. Soy solo, Señor, ahora me matan, no va a quedar ninguno. No es total. No es total. Ay. Dice 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablándolo en el tiempo de Pablo. Hoy día, en este tiempo, en esta fecha, el año 2000, todavía existe ese remanente. Todavía están aquellos que buscan bendecir el nombre del Señor, o se apartaron y se fueron a la idolatría. No, todavía hay remanente. Todavía hay remanente. Todavía hay algunos que tratan de levantar lo caído. ¿Ya? Es como, por eso digo, el Instituto del Templo a mí como que me sorprendió. Están armando de nuevo, es como volver atrás, es como, claro, están acostumbrados a los rituales como pueblo, volver al ritual, están formando sacerdotes, están haciendo el ritualismo antiguo, está la menorá ahí, esperando que se levante el tercer templo. Y esperando que las naciones vayan a adorar en el tercer templo. Es un pensamiento israelita que todavía está, pero hay muchos de estos israelitas que viven, que quieren de Dios, que también la fe está activando en ellos un remanente fiel que Dios tiene considerado. Remanente fiel que Dios tiene considerado. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sabe? Y podemos hablar bueno, aquí estamos hablando netamente de la nación de Israel, pero por la iglesia, también, quizás en momentos difíciles, en momentos complicados que quizás vive el mundo, ahí está el remanente fiel. Muchos, quizás al cierre de iglesias, se pierden, ya no están, ya se perdieron. Quizás meses ya que nada quieren saber de Dios, ya se me olvidó que era cristiano. Pero hay un remanente que está orando, hay un remanente que está leyendo, hay un remanente que lo único que se emociona y llora cuando escucha y coloca alabanzas. Ama al Señor. Y es tan importante que no se ama al Señor en la iglesia solamente, se ama al Señor en todo lugar,
Se quiere y se necesita del Señor, y en todo lugar está ese remanente buscando de Dios. 6. Si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Para algunos me ha honrado esto. Veamos lo que me dice el Nuevo Testamento para ir avanzando. Me gusta mucho leer. Voy a leerlo del 1 al 6. ¿Qué me dice? 1. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel y dijo, 3, miren lo que dice, acusó al pueblo de Israel en su oración y dijo, Señor, han matado a tus profetas, han destruido tus altares, solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. 4, pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. 5. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. 6. Y si es por la bondad, es que el versículo que habla de la gracia, aquí lo voy a explicar de otra forma. Si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Lo explica pero más resumido, ¿me entiende? Y no tanto jugando con las palabras. Si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, ya no es por los hechos, es por la bondad, ¿no es cierto? Porque si así fuera la bondad de Dios, ya no sería bondad. 7. ¿Qué pues? En la plenitud. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. 8. ¿Qué significa espíritu de estupor? Dios lo hizo espiritualmente insensibles. Estupor, espíritu de estupor, los hizo espiritualmente insensibles. ¿Ya? Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. ¿Ya? Ahí tenemos dos escritos. El 8, voy a leer acá el 8. Como dice la Escritura, Dios los hizo espiritualmente, ¿a quién? ¿A quién? A los israelitas. ¿Ah? A los israelitas los hizo espiritualmente insensibles. Es que ya no querían. Aquí hay una razón. Aquí yo encuentro algo maravilloso de Dios,
Dios no lo hace porque porque yo quiero. No, ellos mismos buscan esto. Y Dios quita esta sensibilidad, se la quita, coloca este espíritu que sea espiritualmente insensible, los coloca espiritualmente. Es como, aquí no es que le estaban dando un espíritu insensible, no, los deja espiritualmente a ellos insensibles. Y hay gente así espiritualmente insensible. Y siendo el pueblo de Dios. ¿Y por qué tan insensibles? ¿Por qué están? Son capaces de adorar, son capaces de venir a hacer sacrificios, eran capaces de hacer sacrificios, eran capaces de traer las ofrendas, pero seguían pecando. No las miraba. Es más, y es como colocar la insensibilidad. ¿En qué sentido? Le hablan de Dios, hay un testimonio, ni una experiencia. Le fascina. No, a todos le pillan objeciones. No es así. No hay que creer. Se colocan insensibles, tan insensibles, no creía. Aunque le contara y aunque apareciera el ángel del Señor. No, mentira. Insensibles. Dios lo hizo espiritualmente insensibles. Así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. Y hay personas así. Por eso a veces nos cuesta predicar. Estamos hablando de Israel. Pero en el tiempo de hoy, tanto la predicación, hay personas así. Y tanto para la iglesia, también hay personas así. Insensibles. Viendo, no creen. Oyendo, bueno, no oyen. Viendo, no ven tampoco. También dice David que sus banquetes se le vuelvan trampas y redes, para que tropiecen y sean castigados, que sus ojos se queden ciegos y no vean, y su espalda se les doble, y su espalda se les doble para siempre. Eran los planes de Dios. Eran los planes de Dios. Sí, había un remanente fiel, pero los otros que no eran fieles, estos israelitas, estos que no aceptaban nada, que era el ritual, pero ni aún así el ritual les servía. Eran totalmente insensibles. Y aún David expresa un castigo sobre estos insensibles. Espiritualmente insensibles. No, quizás no había ni espiritualidad. Cuesta hablar del término espiritualidad en Israel. Cuesta. Uno como que ve el término, fíjese, el término espiritualidad, y la espiritualidad se marca mucho con fe, se ve mucho en el Nuevo Testamento, mucho. En el Antiguo sí hay hechos, pero solamente de algunos. No era en el pueblo. La espiritualidad no se marcaba en el pueblo, se marcaba más el ritualismo, la ley. ¡Wow! ¡Qué cosas! ¡Qué complicado era para este pueblo! Los planes de Dios que eran para ellos. Pero el rechazo no era total. Habían algunos, estaba ese remanente. El Señor le bendiga. De ahí vamos a seguir avanzando para terminar este capítulo 11. Gracias, bendiciones.